Kitsune del Olimpo. Por Xionxroxas 12. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Perky Jackson todos los derechos a sus respectivos creadores. El Kitsune del Olimpo. Por Xionxroxas 12. Capítulo 15. Diferentes perspectivas. Un nuevo día llegó al mundo y al Olimpo. Después de una larga y gratificante noche de descanso, gran parte de los dioses menores y Avita del Olimpo le daban la bienvenida a la mañana, cuando Artemisa y su carruaje se alejaban en el horizonte, dando campo libre a su hermano y al sol a que aparecieran del otro lado, dando inicio a un nuevo día tanto en el Olimpo como en el mundo mortal, donde los dioses, ninfas, humanos entre otras criaturas daban inicio a un nuevo día en sus vidas, reanudando sus labores diarias o asuntos inconclusos del día anterior. Y esto último era lo que estaba ocurriendo en el Olimpo, y relacionaba a gran parte de los olímpicos, de los cuales destacaban Atenea, la diosa de la sabiduría, quien se había mantenido en vela la noche anterior debido a lo ocurrido el día de ayer. Ella durante gran parte de la tarde del día anterior había intentado descifrar o averiguar quién era la persona que había llegado al Olimpo en compañía de su tía Hestia, pero simplemente ella no había podido encontrar algo sobre él en la enorme cantidad de libros que guardaba en su biblioteca. La diosa había creído que si busca en el pasado escrito de su tía, hubiera podido descubrir quién era esa persona, rubio y marcas en las mejillas, pero no encontró nada sobre él. Pero después de algunos minutos pensando quién era el misterio intruso, Atenea se regañó a sí misma por olvidar que ese joven no era de su mundo. Ella había estado tan conmocionada y sorprendida cuando lo vio enfrentarse a su padre en la mañana, que su mente involuntariamente bloqueó lo ocurrido días atrás, donde ella y los demás olímpicas vieron a ese joven rubio enfrentarse a otro joven, y al recordar lo ocurrido ese día, la diosa de la sabiduría solo pudo, aún buscando en todos los libros del mundo o hablando con sus hermanos, no lograría saber quién era ese. Las únicas personas que podían responder sus incontables respuestas eran las personas implicadas con el joven. O sea, su tía Hestia y su abuela Reas, los seres divinos que tenía algún tipo de contacto con el otro mundo y sus respectivos dioses. Algo totalmente molesto para ella, porque para ella era bastante molesto no tener información sobre lo que estaba pasando a su alrededor, porque era bastante claro que estaba pasando. La ira de su padre era prueba de ello, y ver a su padre y rey perder los estribos con tan solo verlo era algo que la llenaba de curiosidad, y si quería tener respuestas sobre quién era esa nueva y misteriosa persona, ella debía ir con su tía o con su abuela para obtener esas respuestas, aunque no sabía lo que podría encontrar si iba en busca de esa de ellas. Pero después de haber visto a ese chico saltar de templo en templo hacia el templo de su reina, tuvo una descabellada y sorprendente hipótesis de lo que está ocurriendo, pero eso era francamente imposible de pensar o de creer. Pero aún así ella era la única verdad que explicaba la situación. Aún así no estaba segura de sus pensamientos, y para estar segura de Hestia lo antes posible, por eso después de haber despertado y asearse en la mañana, ella decidió ir a visitar a su tía para hablar sobre lo ocurrido. Otra de las dioses que estaba interesado en lo ocurrido el día anterior era Afrodita, la diosa del amor y la lujuria. Se vio sumamente interesante en descubrir quién era la persona que estaba junto a su prima, esa persona capaz de enfrentar a su rey y hacerlo caer sin ni siquiera sudar. Afrodita mordió su labio inferior al recordar cuando los ojos azules de ese chico cambiaron por un rojo sangre parecido a los de un animal enfurecido listo para atacar a su presa. Ella quería conocer a ese muchacho para ver de qué era capaz, para volver a ver esa mirada salvaje, pero que la próxima vez fuera dirigida a ella sola, antes de que sus instintos animales se apoderaran de él y lo hicieran lanzarse sobre ella como un animal en celo listo para reclamarla como su propiedad. La sola idea hizo que sus piernas perdieran fuerza a la vez que un gemido se apoderara de garganta. Ella, en tan solo esos segundos en que sus ojos cambiaron, vio tanta ferocidad y deseo reprimido que lo único que ella podía pensar en esos momentos era ir tras ese chico y reclamarlo como su nuevo amante. Pero aún así se contuvo, porque ella durante la tarde del día anterior pudo verlo irlo saltar de un lado dirigiéndose al templo de Hera, y eso significa que el joven invitado de Hestia estaba relacionado con su reina, y si aunque estuviera interesada en el chico, ella no estaba del todo convencida debido a un posible enfrentamiento con su Hera, valiera una noche de sexo. Pero aún así ella haría todo lo posible para atraer al chico hacia ella, porque Hera no podía culparla si el chico iba a buscarla. Después de todo era su decisión.
La diosa del amor sonrió con algo de emoción ante sus pensamientos solo para mirar su reflejo en su espejo y soltar un fuerte suspiro. Ella había estado gran parte de la mañana maquillándose y arreglándose para el día, pero debido a sus recientes pensamientos, debido darse una ducha antes de empezar de pensar abandonar su templo, porque si ella quería darle una nueva impresión a su nuevo objetivo, debía mostrarle todo su arsenal y para eso debía ducharse de nuevo. Pero lo que Afrodita no sabía era que toda la ferocidad y deseo que vio no pertenecía a Naruto sino a Kurama, y el rubio solo transmitió esos sentimientos debido a que estaba utilizando su chakra, pero ella pronto descubrirá la enorme diferencia entre Naruto y lo que ella vio. Mientras Afrodita se dejaba su espejo y se adentraba en sus aposentos, Artemisa dejaba a una de sus cazadoras a cargo de su carruaje, mientras la diosa de la cacería se dirigía a su templo para poder descansar. Ella había tenido una noche demasiado larga después de lo ocurrido en la reunión con su padre y sus hermanos el día anterior, mientras muchos se habían mostrado interesados por quién era la persona que había traído su tía Estia el día anterior. Ella se había mantenido al margen de todo debido a que ella no le importaba en lo más mínimo quién era el nuevo idiota en el Olimpo o por qué. Que estaba en compañía de una de las personas más puras en el Olimpo. A ella le importaba muy poco eso, aun cuando ella vio a ese chico enfrentarse a su padre no se vio interesada, lo único que ella vio fue un miserable y patético hombre intentando demostrar su hombría contra su padre, uno de los actos más patéticos que ella había visto, y aunque se vio sorprendida cuando vio a su padre, cayó, pero ella sabía exactamente por qué ocurría eso, energía natural para hacerse más fuerte. Ese bastardo le había robado energía a la tierra para poder enfrentar a su padre y eso la llenaba de ira porque ninguno mortal tenía el derecho a tomar la energía de la naturaleza, no después de todo el daño que ellos le habían provocado a lo largo de sus vidas. La diosa de la casa apretó sus manos con fuerza enojo al recordar lo ocurrido. Ella había sentido como la energía en el templo de manera lenta pero constante era absorbida por ese maldito intruso, y la enorme duda que tenía en su cabeza era: ¿cómo lo hizo? ¿Cómo era posible que un simple y miserable mortal era capaz de obtener acceso a esa energía? Esas preguntas eran las únicas dudas que atormentaban su cabeza, pero aún así el agotamiento era mucho mayor a la importancia que tenían esas dudas. Por eso se dirigió a paso lento a sus aposentos. Ella descansaría un poco antes de ir a confrontar a ese sujeto por lo que había hecho. Ella le haría pagar por su ofensa, pero antes de tener que hablar con ese desagradable hombre, ella comería algo y dormiría algunas horas. Realmente se sentía demasiado agotada como para lidiar con ese tema al momento. Simultáneamente a lo que ocurría en el templo de Artemisa cerca de aquí en la forja en los dioses, Hefesto, el dios del fuego y creado de las armas sagradas de los dioses, se mantenía sentado totalmente estático en la silla frente a su escritorio, pensando en lo ocurrido el día anterior. En la mente del herrero se repasaba una y otra vez los sucesos desatados el día anterior, más precisamente en la mirada que tenía su madre cuando apareció ese chico rubio, el dios del fuego. Durante algunos minutos él vio en los ojos un enorme sentimiento de feliz, de amor y de alegría con la sola presencia del nuevo joven, mientras su padre se veía increíblemente furioso e iracundo ante la llegada del intruso, algo sumamente interesante y curioso a los ojos del dios. Hefesto en el pasado se hubiera sentido triste, devastado o iracundo por la mirada que su madre le dirigía a ese joven, una mirada con la que ella nunca lo miró a él durante toda su vida, pero después de tanto tiempo, siendo consciente de su realidad y del enorme desprecio que su madre y padre le tenían por su apariencia, lo único que provocó ambas reacciones fue una enorme curiosidad debido a lo ocurrido, causando dos conclusiones en la mente del herrero. Uno, ese chico era el amante de su madre y ella lo había mantenido oculto de todos hasta ese, pero esa opción era bastante descabellada a su parecer debido a lo posesivo y celo que era su padre, además de la corta edad que aparentaba el chico, así que esa teoría estaba descartada a su parecer. Por lo que su segunda teoría era la más razonable y creíble. Ese joven era el hijo de su madre, ese joven era su medio hermano, esa la razón más probable a su parecer, tomando en cuenta el tiempo en que su madre estuvo desaparecida años atrás, daba mucha más credibilidad a esa teoría.
Hefesto miró a su alrededor mientras pensaba en sus ideas. Era más que obvio que sus pensamientos estaban en lo correcto y ese joven era su medio hermano, pero aún así él quería escucharlo de la boca de su madre, pero el único problema con todo eso era hablar con su madre y sacarle la verdad. Su relación con la reina del Olimpo era demasiado tensa, debido a lo ocurrido siglos atrás, todos los malos tratos y malos momentos que vivió gracias a su madre y su abandono aún seguía en su mente. Gran parte de todas sus dificultades eran provocadas gracias a la cojera que le causó su madre cuando lo lanzó del Olimpo, y aunque su madre hubiera cambiado durante los últimos años, el dolor y el rencor aún estaban presentes hacia ella como a su padre por haber dejado que todo eso pasara. Por eso la idea de hablar con su madre lo torturaba tanto, pero aún él tenía otra opción para saber la verdad, y esa era ir a hablar con su tía Hestia, esperando descubrir la verdad. Después de todo, la diosa del hogar era la preocupaba por los demás sin importar quién era o cuál era su aspecto. Ella era de las pocas personas en la que tenía verdadera confianza, pero aún así no sabía si era una buena idea ir a hablar con ella debido a lo imparcial que era ella con toda la familia. Después de todo, Hestia no le gustaba provocar problemas en la familia, pero si quería saber la verdad debía hablar con ella. Al menos si ese muchacho era su hermano, tendría a una persona con quien hablar, porque a su parecer él era bastante diferente a los demás dioses y semidioses que había visto, pero para saber si debía acercarse primero, debía tener una conversación con su tía. Hefesto asintió a sus pensamientos mientras se levantaba de su silla, tomaba su bastón y empezaba a caminar a paso lento y descuidado hacia la entrada de su forja, escuchando a la distancia un fuerte y pronunciado gruñido provocando que el herrero negara con lentitud por los sonidos que llegaba desde la distancia, sabiendo perfectamente quién era la deidad que los estaba provocando. Su hermano menor Ares, el dios de la guerra. Hefesto, después del incidente entre su padre y posible hermano, había sido abordado velozmente por su molesto hermano menor, quien le había pedido, o mejor dicho, le había ordenado un nuevo arsenal de armas para, según sus palabras, poder enfrentar al invitado de su tía, algo que para cualquier persona que tuvo en la reunión sería un suicidio, pero él, aún sabiendo, no iba a perder la oportunidad de ver cómo su engreído y molesto hermano era destrozado por la persona que derribó a su padre. Hefesto aún le tenía algo de rencor a Ares por ser el amante de su esposa Afrodita. Pudiera ser que ella no la amara, pero en el pasado lo hizo con locura y su hermano lo tenía presente, pero aún sabiendo eso él se acostó con su esposa en el pasado, pero aún lo seguía así en la actualidad. Él había dejado de amar a la diosa de la lujuria en el pasado, pero aún así para él era bastante humillante que su esposa se acostara con hermano enfrente de suyo y de su familia, algo imperdonable, pero a su padre no parecía importarle. Es más, Zeus parecía feliz con lo ocurrido, y eso solo causaba más decepción en Hefesto. Pero eso no importa mucho en esos momentos, todo eso había quedado en el pasado. Lo único que realmente importa en esos momentos era lo que podía ocurrir en el futuro, y eso podría ser bastante gratificante para él y para algunos dioses del Olimpo. Lo único que tenía que hacer él era esperar a que su pequeño hermano actuara, ya que después de eso lo único que hacer era ver cómo se desenvolvían las cosas y disfrutar del espectáculo. Hablando del dios de la guerra, Ares caí de rodillas respirando pesadamente, sosteniendo la nueva espada creada por Hefesto con fuerza, mientras miraba a su alrededor con gran satisfacción. Él había pasado toda la noche anterior en uno de sus campos de entrenamiento en su templo, destruyendo y dañando todos los muñecos de práctica, intentando mejorar sus habilidades con la espada, el mazo, la hacha y el arco para una futura batalla con el nuevo invitado en el Olimpo. Ares, después de ver a su padre caer en manos del joven, sintió una gran cantidad de sensaciones y sentimientos que no había sentido en siglos. Él sintió una enorme sorpresa al ver a un mortal enfrentarse a su padre, sintió una gran ansiedad cuando vio a ese joven eludir todos los golpes de su padre sin esfuerzo, pero más importante, él sintió una enorme emoción y miedo ante la idea de enfrentarse a ese chico en el futuro, pero para ello él debía prepararse. Ares, después del fuerte grito de parte de su abuela Rea, había quedado con Apolo y Hermes en investigar quién era el nuevo invitado, pero desafortunadamente para él, ambos dioses, después de unas cuantas horas, había aparecido en el salón del trono en total silencio con una mirada vacía pero sorprendido. El dios de la guerra se sintió bastante intrigado por las dos reacciones de sus hermanos y preguntó el por qué, pero lo único que recibió de parte de ellos fue una respuesta vaga de ambos, y eso le decía que
que ellos sabían algo sobre el tema o habían sido descubiertos por su abuela o tía en su misión de espionaje. Cualquiera que fuera la respuesta había dejado bastante sorprendido a sus hermanos, y eso le intrigaba de sobremanera, porque ellos le estaban algo y lo más probable era que relacionado con el chico nuevo, y eso lo emocionaba mucho. El rockero, tomando una profunda respiración, se levantó del suelo empuñando con fuerza la espada entre sus manos, mientras diversos objetivos empezaban a aparecer frente a la vez que una enorme sonrisa aparecía en su rostro. Él podía ver en los objetivos frente a su alrededor al joven Uzumaki, haciendo que la emoción y el miedo sentido cuando vio a su padre caer bajo los ataques del chico, y eso lo hacía temblar con ansiedad. Ares quería luchar con ese chico para ver su fuerza, quería ver su espada chocar con esa pequeña kunai y romperla en 1000 pedazos mientras su arma golpeaba el cuerpo de su rival. A él no le importaba mucho la fuerza que pudiera tener ese o las habilidades que él tenía para la batalla, eso no era rival para la enorme experiencia que tenía. Él había adquirido a lo largo de los años. Ares estaba bastante seguro que su experiencia le jugaría a su favor en un futuro enfrentamiento contra el rubio, porque aunque él fuera más fuerte que él, eso no importa mucho en una batalla, porque se sabía desenvolver mejor en un triunfo en el enfrentamiento. Solo debía prepararse un poco y tomar algo de ritmo para ir en busca del chico y enfrentarlo. Ares, con esos pensamientos en mente, rápidamente se lanzó contra sus enemigos, imaginando que todos ellos eran el rubio que osó atacar a su padre. En el templo de Hestia. Mientras Ares se lanzaba al ataque en su campo de entrenamiento, en una de las habitaciones en los dominios de la diosa Hestia, los rayos del sol poco a poco se hacían presente, provocando que la persona en su interior soltara un gruñido con molestia ante la interrupción de su sueño. Después de lo ocurrido antes de dirigirse, la persona se había visto muy confundido y a la vez muy extrañado por sus repentinos pensamientos, pero afortunadamente para él todos lo que pasaba en su cabeza en esos momentos se vio opacado por la sorprendente y misteriosa paz que se apoderó de su cuando éste se recostó en la cama. Era como si todas sus preocupaciones y problemas fueran eliminados de su sistema y eran reemplazados por una extraña, pero reconfortante tranquila, y aunque él no entendía a qué se debía, decidió no cuestionarlo, sino que simplemente se dejó envolver por ella, dando origen a una de las mejores noches de Naruto en mucho tiempo. Era como si todo lo ocurrido meses atrás, lo ocurrido el día anterior y todo su problema hubieran desaparecido de un momento, dejando en total, porque después de todo lo ocurrido en la guerra, las vidas que vio se arrebatada por Madara, Obito y el Hyuubi, las batallas que tuvo que enfrentar había provocado un molesto caso de insomnio debido a algunos recuerdos que aún lo atormentaban. Habían algo en su mente que le decía que todas las personas que murieron en la guerra murieron por su culpa y que él hubiera podido haber hecho más para ayudarlos y salvarlos. Y el recordatorio más importante de todo eso era la muerte de Neji. Era como si la muerte de su amigo permaneciera en sus sueños a por lo que le hicieron, y eso había causado bastante problema a Uzumaki a la hora de dormir. Él pudiera que no lo demostrara, ya que gracias a Kurama su cuerpo, sin importar el poco descanso, se mantenía con energía, pero no era lo mismo con su mente. Ella estaba agotada y cansada por todo lo que había pasado a su alrededor en los últimos días, y tal vez por esa razón no pudo pensar con claridad el tema con su madre. Tal vez por esa razón él había podido darle una respuesta adecuada el día anterior. Él no lo sabía con exactitud, pero todo eso había desaparecido en esa noche sin saber por qué. Todos sus problemas habían desaparecido, dejando solo una extraña pero relajante paz tanto en su cuerpo como en su mente, y aunque no sabía cuál era la razón, estaban francamente agradecido porque en esos momentos se sentía mucho más tranquilo y en armonía que los últimos días. Y él, soltando un pronunciado suspiro de alivio, Naruto estiró sus brazos mientras se sentaba en la cama sin abrir sus ojos. Aún los sentía pesados, pero aún así estaba sintiendo con las ganas de dormir. Poco a poco abandonaban su cuerpo, haciendo abrir sus ojos para ver a su alrededor, encontrando desorientado por unos segundos ante la habitación en la que estaba, pero después recordó su estado actual. Problema despertinos, mocoso. Pesadillas otra vez. Ignorando la pregunta de su compañero interno por unos minutos, Naruto esperó que su cuerpo recuperara un poco de su movilidad para ponerse de pie, moviendo un poco su cuerpo para despertarlo. No, sorprendentemente hoy me siento mejor que los otros días. No lo sé, pero me siento extrañamente cómodo y tranquilo en este lugar. No sé por qué, pero me siento como si estuviera en el lugar para mí, el lugar correcto.
Naruto dudó un poco ante lo último, pero era como él se sentía y eso era demasiado extraño porque no siquiera en su propio departamento se sintió de esa manera. Podría ser porque en este lugar no debes preocuparte por demostrar quién eres o de lo que eres capaz, aquí simplemente eres una persona más sin preocupaciones importante, se podría decir que te sientes liberado después de todo el esfuerzo que has tenido que hacer los últimos años, y como este lugar no sabes quién eres o que me llevas en tu interior te sientes en paz, bueno eso es lo que yo creo. Naruto se mantuvo en silencio algunos minutos analizando lo escuchado, él no lo había visto de esa manera, pero el Biju tenía algo de razón en sus palabras en ese lugar, nadie esperaba nada de él o quería algo de él como en Konoha, y posiblemente por ese motivo se sentía de esa manera aunque eso solo era una posibilidad. Creo que puedes tener razón pero francamente en estos momentos quiero pensar en eso, ahora lo único que quiero hacer es descansar un poco y mantenerme lejos de los problemas, ya he tenido demasiado con todo lo de ayer. Ahora solo quiero darme una ducha e ir a comer algo, después podemos hablar de todo lo que está pasando y lo que podemos hacer en el futuro. La única respuesta que obtuvo Naruto fue silencio y eso fue suficiente para él porque eso significaba que su compañero había aceptado su petición, por eso de manera lenta se acercó a su mochila al lado de la cama para sacar una muda de ropa de ella, notando que él solo contaba con 3 de sus monos naranja, su pijama y algunas armas en su mochila, habían muy pocas con él y lo más probable es que necesitaría comprar algo de ropa en un futuro al menos hasta que pudiera volver a su hogar. Asintiendo a sus pensamientos Naruto se acomodó a la cómoda de ropa en la habitación para tomar una toalla de ella y dirigirse al baño tomando la ropa en el proceso. Después de unos cuantos minutos en el baño el rubio volvió a la habitación secándose el cabello con la toalla, él en esos momentos lleva solamente la parte inferior de su mono naranja mientras lleva sobre sus hombros su camisa de mallas y la chaqueta mientras se adentraba en la habitación para dejar su ropa sucia cerca de la mochila para llevar sus manos a la toalla y moverla con fuerza sobre su cabeza intentando retirar toda la humedad de este lanzando la toalla hacia la cama al sentirse lo suficientemente satisfecho con su trabajo para posteriormente salir de la habitación. Oye, Gaki. Invócame, el rubio se vio bastante extrañando por la petición de su inquilino. ¿Por qué? El Biju se mantuvo en silencio por unos segundos mientras veía a su contenedor avanzar por el camino. Quiero estirar las patas. Además no tengo por qué darle explicaciones, tú solo haz lo que te digo. Creo que me he ganado el derecho de pedirte algo de vez en cuando después de todo lo que hemos pasado. Naruto estuvo de acuerdo ante lo dicho por el zorro, él lo había ayudado en muchas ocasiones desde que se hicieron amigo pero aún así sentía curiosidad después de todo el zorro nunca le había pedido en el pasado. Creo que tienes razón. Pero porque hasta ahora me pides que te deje salir, en el pasado nunca me lo has pedido. Porque ese repentino deseo de estar afuera. El zorro suspiró con algo de frustración pero aún así respondió. Porque en este lugar nadie sabe quién soy y lo que he hecho. Así que no tengo que preocuparme por ser atacado por ellos a diferencia de las naciones elementales donde me atacarían apenas me vieran o intentarían encerrarme. Quiero ver si en este lugar puedo estar fuera de ti en paz, sin tener que preocuparme por ser atacado, por eso quiero que me invoques, además quisiera investigar alguna cosa así que déjame salir. Naruto al entender a lo que refería su compañero no perdió tiene en morder su pulgar y empezar a trazar sellos, después de todo si el tiempo en ese lugar eran como unas pequeñas vacaciones para él ¿por qué no lo serían para el zorro? Después de todo él también se había esforzado bastante durante la guerra, por eso no le vio problema a dejarlo salir. Feliz. El rubio se detuvo unos minutos mientras la nube de humo empezaba a dispersarse dejando ver a una versión mucho más pequeña de su inquilino junto a él. Sí, bastante. Ahora vamos, estoy seguro que Estia está esperándote. El rubio levantó sus hombros sin prestarle mucha atención a su compañero pero algo en su siniestra sonrisa no le gustó pero rápidamente desestimó ese sentimiento ya que tuvo un extraño presentimiento. El zorro borró su sonrisa cuando vio la cara de su contenedor, el rubio se veía bastante extrañado. ¿Qué pasa, Gaki? ¿Algún problema? El rubio no dijo nada por algunos minutos, él parecía estar inmerso en sus pensamientos.
No lo sé, pero siento como si nuestro tiempo aquí no podremos descansar, es más siento que tendremos problemas que en las naciones elementales. El zorro miró con curiosidad a su contenedor pero no dijo nada, él simplemente levantó sus hombros y empezó a caminar, siento como si una acosadora estuviera esperando el momento para atacar, ¿y por qué demonios tengo el deseo de golpear a una persona? Naruto al ver que sus pensamientos solo estaban causando distracciones simplemente negó con su cabeza y empezó a caminar sin saber que sus pensamientos no estaban del todo equivocados. Continuará. Espero que les haya gustado y estaré subiendo lo más rápido posible según el autor actualice la historia. Gracias y adiós.